Qatar 2022 en perspectiva. El Mundial y su entorno, vistos con nuestros ojos. Hoy, Gastón González desde Doha. Ya quisiéramos escucharte, Gastón, con ese ruido ambiente, pero no, me parece que hoy te escuchamos mucho más cerquita, ¿no? ¿Estás a un ratito de llegar a Montevideo? No, desde Doha hoy no. Hoy desde San Pablo. Desde San Pablo. Bueno, te queda un Desde el tramito aeropuerto. nomás. Pero Me queda bueno, un tramito, sí. es una buena oportunidad entonces para, como decíamos, ¿no? Pasarle raya a Doha y al Mundial de Qatar 2022. A ver, ¿vos qué cierre hiciste? ¿Qué balance hiciste? Bueno, primero un comentario nomás al margen de, ¿sabés que hay varios uruguayos que están volviendo, pero vuelve gente de todas partes, brasileros, argentinos, le decimos, pero ¿cómo te vas a volver ahora los argentinos, no? Y es que dicen, bueno, tenemos que volver a laburar. Y se ve que hay como un recambio, o sea, que eso es interesante de eso. Yo no me imaginé, pero ahora hay un recambio de gente que Argentina allá está lleno, y varios de ellos, bueno, vuelven porque no les queda otra, pero la experiencia mundialista ya la vivieron, Claro. y eso es lo que yo también me quedo contento. O sea, a nivel subjetivo, eso no se pudo, pero estuvo Y increíble pudiste igual. gritar goles y todo, que era lo que nos quedaba Claro, pendiente, ¿no? viste que yo te dije, por lo menos quiero gritar un gol, no me acuerdo si te dije a vos o a Gaby, y eso pude, grité gol, Sí, grité sí, penal sí. atajado, sufrí, no me faltó nada. Así que en ese sentido estuvo buenísimo. A Ay, nivel general, ya que que es lo lo que venimos mencionás, a hacer, sí. porque no nos íbamos a meter en el partido contra Ghana, pero ¿cómo se vivió la información ahí respecto a, bueno, efectivamente, el gol de Corea y cómo nos complicaba el asunto ahí, cuando faltaba nada, ¿no? En los últimos minutos. Nada. No, teníamos alguno que estaba, viste, en el estadio siempre está el veterano que está con la espica, pero acá había algunos que estaban con el celular, actualizando en Google, viste, que te iba tirando los resultados, y el que estaba parado, pegado a mí, aparte un estadio como medio apretado, estábamos como parados en donde estaba yo, como si fuera la popular, todos medio que hombro con hombro, y el que estaba al lado mío dijo, no, gol de Corea, y empezaron a gritar, tipo, para que los jugadores escucharan y se avivaran, digamos, que había gol de Corea. Y fue una desazón, viste, cuando va corriendo así, desazón generalizada por la tribuna, iba corriendo como la ola, pero mal. Y bueno, después ver a los ganeses festejando ahí adentro del estadio, digo adentro como en los pasillos, viste, cantando con banderas, disfrutando de habernos eliminado, fue una experiencia Sí, sí, que nunca, habiendo quedado nunca había eliminados visto una ellos cosa también, así. pero festejando eso Claro, que nos habían dejado fuera nosotros. Bueno, pero a ver, hagamos un sí, balance, algo dejemos lo distinto. deportivo atrás, ya hemos hablado mucho en el programa de hoy sobre eso. Vayamos a tu propio balance, a ver, a el saldo y a lo que te llevas con todos estos días, habiendo participado de un gran espectáculo deportivo, pero que tiene mucho más que eso, ¿no? Sí, claro, y acordate que las primeras salidas mías, aquel viernes, cuando había llegado recién, lo habíamos titulado como Primeras impresiones de Doha. Bueno, esto es como pasando rayas, o sea, cerrando el círculo con aquellas primeras impresiones donde yo me había maravillado por el tamaño de los edificios, la infraestructura, todo eso, bueno, pero que me llevó después de una inmersión en el país y en la cultura local. Porque como bien decís vos, es un espectáculo deportivo y es atípico, era atípico el Mundial de Qatar, por un lado por ser el primero del mundo árabe, por supuesto, por la época del año, ¿no? Que estamos más acostumbrados a que haga frío Ujú. nosotros en el sur, por la poca distancia entre los estadios, ¿no? Hay un argentino que se llama Carlos Maslatón, ponele que está tratando de romper el récord de persona que va a más partidos en un estadio, al estadio a más partidos en un mundial, porque es la primera vez que una persona puede ir a 3 partidos en el día, que es lo que él ha venido haciendo. Antes era imposible, en Rusia tenías que hacer de repente 3.000 kilómetros para ir de un estadio al otro, ¿no? O sea que tiene muchas particularidades, pero además lo que estamos viendo con el Mundial de Qatar es la presentación en el plano internacional de un país al que muchos quizás tenían de nombre, pero no conocían, ¿no? O sea, un país chiquitito que tiene el 13% de las reservas mundiales de petróleo y gas, o sea que es una potencia económica, pero que medio que lo teníamos metido en la bolsa ahí con los Emiratos Árabes, con Arabia Saudí, yo qué sé, ¿no? Ahí un poco al que no conoce de cerca se le pierde, se le puede perder. Y esta es lo que estaba intentando hacer Qatar muy explícitamente, era presentarse en sociedad con esto, ¿no? O sea, atraer como una oportunidad turística que el Mundial y todo evento de este tipo, los Juegos Olímpicos y demás,
Acordate las finales de Conmebol el año pasado, siempre Sí, son claro. oportunidades turísticas, pero esta vez además, al ser una cosa tan grande, es una oportunidad, o ellos por lo menos lo tomaron como una oportunidad de propaganda para presentar a su país. Por ejemplo, un dato que creo que nunca mencionamos, la final del Mundial es el 18 de diciembre, dentro de 2 domingos. Es el Día Nacional de Qatar, el 18 de diciembre, O sea que no lo fue una cual no puede elección ser al azar, casualidad. claro. Sí, sí, Claro, o sea, es como que nosotros hagamos el Mundial el 30 acá y la final sea el 18 de julio, claro. ¿no? O sea, está todo armado. El 18 de diciembre siempre hay una fiesta, ahí en la corniche, en la Rambla de Doha, donde hay un edificio enorme con tremendo palco, que es el palco del Emir. O sea, todo el edificio es el palco del Emir, no es que tiene un balconcito, es como Ujú. una cosa gigante que es todo él para ver los desfiles y demás. Bueno, y este año va a coincidir además con toda la celebración de la final del Mundial. Entonces, mi pregunta ante esto es, ¿le salió bien o mal, ¿no? La jugada esta de propaganda? Difícil responderlo, o sea, primero, difícil responderlo antes de que termine el Mundial y segundo, va a tener seguro un componente subjetivo, pero sí podemos profundizar en algunas cosas que yo vi donde esa intención como propagandística se veía de manera muy transparente y que no hemos mencionado hasta ahora, entonces creo que está bueno aprovechar para contarlo y enfocarlo dentro de esto. Dale, Primero el empecemos. museo, dale. Primero el Museo Nacional de Qatar, me gustaría comentar algo de eso, que podría haber sido una salida en sí misma de las cortitas que estábamos haciendo, ahora lo metemos dentro de esto. Eh, es un edificio, como todo, enorme, pero en este caso, los rascacielos, a mí como que estéticamente, no, yo que se me dan un poco igual, pero este está diseñado muy lindo, como una estructura como con discos, no sé si lo estás viendo ahí en las fotos, pero son Ahí, como ahí unos Felipe discos Penadero se enormes. está poniendo. Ahí va. Sí, es bien Unos discos particular esa enormes estructura, ¿no? como, sí, 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 rarísimo, pero además entras, eso lo ves de afuera, entras y por adentro tiene como un patio donde está todo rodeado de eso, o sea, es más grande todavía de lo que parece en esas fotos el museo. Eh, Que ahí viene muy lindo a diseñado. diferencia de los rascacielos, por lo que veo, es bien a lo largo, ¿no? Es una estructura Sí, relativamente baja, como muy... pero grande, Ahí está, pero para grande. caminar Tiene algo de estás plato largo rato también. volador ahí, algo así, ¿no? Tiene, sí. Sí, sí, sí. Son como unos discos que aparte yo los vi de lejos y que esto va a ser plástico, no sé, pero eran de hormigón, o sea, no sé si hormigón era el material, pero duro, ¿viste? Una Ujú. cosa que ha sido nada, nada barato de hacer ni de diseñar para que se sostenga. Un museo reciente, como todo, en Doha, del 2019. Y quizás sea el mejor museo al que haya ido yo en mi vida en cuanto a despliegue tecnológico, el uso de audiovisuales, mezclando la cosa más de última, digamos, con las muestras más tradicionales de vestimenta, por ejemplo. Eh, Combina historia natural, antropología y historia moderna de Qatar. Entonces lo que vas haciendo mientras vas caminando es una inmersión en la historia del país. Hasta ahí algo relativamente normal, pero y además es muy fluido, o sea, la intención propagandística es muy evidente cuando llegas a la parte moderna y ves que hay como pequeños espacios dedicados a cada uno de los emires, como cantando sus alabanzas, ¿no? Ujú. Cómo modernizaron Qatar, la educación pública, la salud y este que hizo tal cosa, ¿no? Como todo siempre resaltando lo bueno, lo positivo, jamás una crítica o nada, por supuesto, a ningún gobernante, y hasta le dedican una sala, la última de este recorrido, después tiene alguna exposición más, pero la principal, una sala al descubrimiento de petróleo y de gas, ¿no? Para que se vea lo importante que es para el país, no solo económicamente, sino desde la construcción de la nación, o sea, sin petróleo, sin nación, Qatar, sin gas, Qatar no, era un pueblo de pescadores que en verano se llenaba de gente porque se tiraban era la zafra para buscar perlas en el Golfo Pérsico. ¿Entendés? Y una vez que aparecen las perlas de cultivo en Japón y deja de tener sentido bucear para sacarlas, el país se fundió. Y vivían 25.000 personas, creo, una cosa así. Todo esto te lo cuenta el propio museo, ¿no? Ujú. Y una vez que aparece el petróleo, aparece el gas, de golpe se constituyen otra cosa. Entonces llegas al final y ves partes de oleoductos expuestas como si fueran partes como en un museo británico puedes ver, no sé, o griego, capaz que ves restos de ruinas, ¿no? Para que te muestran el pasado del país. Acá bueno, estos eran los primeros oleoductos que tuvimos cuando llegó el petróleo. Entonces es como un museo que la verdad que está buenísimo para visitarlo.
los juegos que tiene, las cosas interactivas para niños, impresionante, el museo impresionante. Pero claro, empezás a ver y eso es una propaganda para el país, hablando de su modernización, del crecimiento, el desarrollo, y también para el Islam y para el hecho de vivir en esa zona del mundo, muchos espacios dedicados a los beduinos, a vivir en el desierto, a cómo hacían para vivir en el desierto, destacando como las ventajas de vivir así, de las tribus nómadas y demás, como una cosa muy de nacionalista, ¿no? Y eso del Islam se ve también mucho capaz que en este museo específicamente no tanto, pero después sí tenés el Museo de Arte Islámico y por supuesto las mezquitas de las que ya hemos hablado, donde también es como muy obvia, muy evidente la intención como me dijo a mí uno de los guías en la mezquita principal, la Mezquita Nacional de Qatar, la intención de romper estereotipos que hay en Occidente sobre el Islam, ¿no? Entonces, eso también lo noté en otro museo al que fui, que Ahí quizás es está. más interesante todavía, Ese fue el que es, ¿cómo se llamaba ese otro museo? déjame que lo leo, Hmm. porque, porque es el Museo del Jeque Faisal bin Qasim Al Thani, que Al Thani es la familia real. Los Al Thani son los emires de Qatar, son Al Thani de apellido. Este era un jeque, o sea, no era emir, pero era otro tipo muy poderoso, con una fortuna impresionante también. Y también vinculado con el gobierno, creo que era ministro de algo, en el museo hay muchas fotos de él con gobernantes del mundo, del resto del mundo, con Fidel Castro y demás. Este museo no tiene nada que ver, porque primero es privado, que es una rareza, acá en Qatar es como todo es controlado por el Estado, y era un tipo un multimillonario que dedicó su vida a coleccionar alfombras, armas históricas, arte, indumentaria, tiene cosas como bueno, muebles antiguos, no solo de Qatar, sino de Arabia, y incluso más amplio, del mundo árabe en general, o yendo ya incluso hasta la India, ¿no? Tiene, por ejemplo, una casa antigua siria entera, ¿no? Como transportada entera a la casa, supuestamente un año les había llevado desmontarla y un año volverla a montar en el museo. Creo que vos entrás, la mirás, una casa como muy tradicional y ves, bueno, acá se juntaban a fumar shisha, acá no sé qué, ¿no? Como acá tienen una fuente que la prendían para que el ruido de la fuente ocultara la conversación secreta que estaban teniendo, ¿no? Como todo eso. Un museo mucho más desordenado, no tiene nada que ver con el otro que estaba diciendo, ¿no? Pero que es sumamente interesante de por sí, pero además cuando lo tomás en eso y pensás, bueno, este tipo que es de la familia real y demás, evidentemente quien la tenía, ¿no? Murió, ahora lo maneja su familia, pero unas intenciones muy parecidas. Y te encontrás, por ejemplo, esto que decía del Islam, ¿no? Con que dedican una sala del museo a el Corán en sí, como el Corán en sí. Entonces tenés el Corán más chiquito del mundo, escrito en hilo de no sé qué, así, ¿no? Así digo, de 5 centímetros por 5 centímetros, no quiero exagerar, pero de verdad que era chiquitito. El Corán más largo del mundo. Entonces eran 7 metros todo a lo largo de las paredes. El Corán más grande del mundo. Y todo, todo dedicado al Corán, que no es el único lugar donde lo vi. En varios lugares vi como exposiciones y demás dedicado al libro como tal. O por ejemplo, en este museo encontré algo que a mí me pareció fascinante, porque a mí me interesa estudiar religiones y demás. Eh, la Meca es una ciudad que es prohibida para los que no son musulmanes, o sea, nosotros, aunque quisiéramos, no podríamos ir nunca. Y en la Meca está lo más sagrado de todo, del Islam, que es la Kaaba, que es capaz que viste Romy alguna vez, imágenes de los miles de personas musulmanas rodeando un rectángulo Sí. negro en la época de la peregrinación a la Meca. Ese rectángulo negro, que es un altar vinculado con Mahoma y demás, que siempre está cerrado y tapado con una cortina, esa es la Kaaba, es el lugar más sagrado del Islam. Y resulta que esa cortina se cambia todos los años, algo que yo no sabía. Y este hombre había comprado una de esas, millones de dólares, ¿no? Y estaba expuesta ahí, entonces estaba como viendo algo que no me imaginé que iba a ver nunca, algo prohibido en realidad para la gente como yo. Entonces, ahí había una voluntaria que te explicaba todo eso y como que te ibas metiendo de una manera lateral, ¿no? Sin un sacerdote, un imán que te viniera a hablar del Islam, como también me pasó en otros lados, pero acá te van metiendo desde lo cultural también en eso. Gastón, ya para Sí, ir cerrando, a ver, ¿con qué sí, último. sensaciones te vas, o te fuiste, mejor dicho, de Doha? ¿Qué te pareció en líneas generales?
Mira, es un país, me voy con la sensación de haber visitado un país desesperado por atraer capitales, ¿no? Por eso crean esta zona financiera, por eso construyen, la zona financiera, digo, la de los rascacielos, ¿no? Por eso las construcciones están masivas, están intentando llamar la atención, y desesperados por traer gente, ¿no? Porque ellos son muy poquitos, por impulsar su religión y su cultura, como venimos hablando. Eh, a nivel organizacional hubo algunas falencias, pero entiendo con gente, hablando con gente que ha ido a otros torneos mundiales o Copas América y demás, que nada demasiado grave comparado con lo que ha Ujú. sucedido en otros países. Por ahora no les ha salido nada demasiado mal. Viste, hubo algunos videos que mostraban, eran periodistas que estaban filmando la calle y aparecían una especie de policía vestida con las túnicas, ¿no? Con las aballas y les venían a sacar, no, acá no se puede filmar. Creo que hay por lo menos uno de la televisión danesa, creo que era, y me parece que había otro más con unos argentinos, casi seguro. Pero después, no sé, yo vi gente entrevistando en la calle por todos lados. A mí me entrevistaron, yo no quise salir, pero amigos con los que estaba así, un brasilero en el medio del mercado, llenísimo de gente, y nadie se acercó a hacernos nada. O sea que se vivió muy normal el ambiente mundialista, cero sensación opresiva, ¿viste? Que quizás era lo que Sí, teníamos sí, miedo era que una fuera a gran suceder. incógnita, ¿no? Claro. Era una gran incógnita que yo no la sentí. Escuché muchos argentinos que habían metido contrabandeado de alcohol, incluso, o sea, incluso lograron saltarse ahí alguna norma. Eh, entonces, algo que pasa, algo catastrófico, yo creo que en estos días que quedan, ¿no? Les parece haber salido bastante bien la jugada, porque las cosas criticables que desde acá podemos criticar de la cultura árabe, islámica, ya las conocíamos. Nadie se iba a sorprender porque las mujeres iban tapadas de negro, ya se sabía. Eh, lo que sí te digo, necesito, o sea, estoy con muchas ganas de volver a Montevideo a vivir una ciudad que tenga el tamaño que tiene que tener una ciudad y no que sea todo tan gigante. Había un momento que íbamos por una autopista, digo, esto parece Giannatasio, digo, o Avenida Italia, ¿no? Como con comercios de los dos lados, pero que no podías cruzar. O sea, estabas en un comercio de un lado y veías un comercio del otro que te interesaba y no podías cruzar porque tenías una autopista de 8 carriles, sin un puente, sin un túnel, sin nada pensado para que vos pudieras caminar y cruzar. Todo pensado tan grande que al final las personas mismas quedaban perdidas en eso. Entonces, eso también me quedó con esa sensación de tanta apuesta por lo gigante, pero olvidarse de lo pequeño. Parece como una reflexión profunda, pero es literal, ¿no? Es que caminando no Sí, llegas a ningún sí. lado. Recuerdo cuando contaste la anécdota de lo que te llevó a ir al estadio, ¿no? A uno de los, Sí, ¿cuál fue? En el partido contra Portugal, ¿no? Lo que con demoraste Portugal, cuando lo sí. veías ahí nomás, que uno dice, bueno, cruzo la calle y ya estoy. ¿Cuánto te llevó? ¿Cuántos ómnibus te tuviste que tomar? O Sí, cuánto 20 demoró el minutos. ómnibus que te tuvo que efectivamente hacer ese traslado, ¿no? Así que bueno, te esperamos acá, Gastón. Buen retorno ahí en lo que te queda. Descansá un poquito y ya el miércoles estás con nosotros al firme. Nos vemos unos días. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau.